Ya que hemos visto la operación del Espíritu Santo en lo que llamamos la profecía verdadera, es decir, aquella profecía que fue inspirada a los santos profetas, enseguida nos preguntamos, ¿y qué con aquellos que claramente no eran creyentes verdaderos? Y aún así dice la Escritura que profetizaron. ¿Qué con estos personajes que en algunos casos eran incluso malvados? Pero dice la Escritura que el Espíritu vino sobre ellos y profetizaron. ¿Cómo puede ser esto así? Bueno, el día de hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a tratar de considerar este asunto. Así que nuestro tema para el día de hoy sería el Espíritu Santo en la profecía irregular. El Espíritu en la profecía irregular. Y llamamos irregular para no usar el término extraordinaria, que probablemente sería un mejor término. ¿Por qué extraordinaria? Porque es algo fuera de lo ordinario, no es algo común y no es algo que sucede regularmente, es como la excepción a la regla. Pero como ya usamos el término extraordinario para las obras extraordinarias del Espíritu Santo, a fin de no confundirnos con los términos, vamos a llamar a esta profecía irregular. Y en este sentido, repito, significa que es una profecía que no es común, no es regular y que es en cierta forma, en cierta medida, la excepción a la regla. Y vamos a abordar este asunto de la siguiente manera. Vamos a considerar primeramente el dilema que se presenta con todo esto. En segundo lugar, vamos a ver la respuesta a estas situaciones y por último, algunos comentarios adicionales que van a abonar a la respuesta dada. Pero consideremos primeramente el dilema con el que nos enfrentamos en este día. Y para eso les invito a que me acompañen a la segunda epístola del apóstol Pedro en el capítulo 1, en el versículo 21. La segunda epístola del apóstol Pedro en el capítulo 1, en el versículo 21, dice la palabra del Señor. Bueno, leamos desde el versículo 20, ya que están allí. Dice el versículo 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Observen cómo el texto declara que esta inspiración de profecía era dada a los santos hombres de Dios. ¿Se fijaron? Los santos hombres de Dios, dice, siendo inspirados. Sin embargo, el dilema que se presenta cuando consideramos la realidad de que la Escritura nos dice que verdaderas profecías han sido dadas por hombres que parecen estar completamente vacíos de la gracia santificante, entonces nos preguntamos, ¿qué está pasando allí? Aquí tenemos entonces un dilema. ¿Por qué dice la Escritura que son los santos hombres de Dios
los que son inspirados con esta profecía, pero también encontramos en la Biblia casos en donde personas que no son los santos hombres de Dios dan profecías. Y estas profecías debemos considerar que son verdaderas, porque sería muy sencillo descalificarlas y decir, no, bueno, es que esas profecías eran falsas, por eso entonces ahí no cuenta. Sin embargo, hermanos, esto no fue así. Vamos a ver algunas de ellas. Algunas de ellas fueron grandes profecías. Fueron profecías verdaderas y no fueron dadas, en este caso, por los santos hombres de Dios. Y para aumentar la dificultad, es cierto que grandes predicciones y algunas con respecto a Cristo mismo han sido hechas por hombres que se conducían en su vida cotidiana según sus pasiones pecaminosas y que acudían incluso a situaciones vergonzosas o incluso, hermanos, eran practicantes de la hechicería y cosas así. Incluso algunos otros como Balaam, que en sus prácticas idolátricas era guiado y movido por los demonios mismos, también profetizó. Balaam era un hechicero que se entregó a encantamientos y adivinaciones diabólicas y como tal fue destruido por mandato de Dios, nos dice en Números 31:8. Y sin embargo, en una ocasión nos dice la Escritura que pronunció una profecía gloriosa acerca del Mesías y dijo, vendrá la estrella de Jacob. Esta expresión de la estrella de Jacob, hermanos, es una de las profecías que aún hasta el día de hoy se considera una profecía grande entre las profecías mesiánicas. Aún los judíos hasta el día de hoy la tienen como una profecía grande, la estrella de Jacob. Pero Balaam fue un agorero que dio consejos y asesoramiento perverso a Balac para arrastrar al pueblo de Dios a pecados que les traerían el juicio de Dios. ¿Se acuerdan? Números 31:16 nos dice estas cosas. Sin embargo, este hombre no solo dice que oyó las palabras y vio la visión del Todopoderoso, dice Números 24:4, sino que en realidad, realmente predijo y profetizó cosas gloriosas relativas a Cristo y su reino. ¿Cómo puede ser esto posible que un hechicero y agorero haya profetizado estas cosas? Y ahí tenemos también a Saúl, que luego de que la Escritura nos declara que el Espíritu del Señor se apartó de él y que un espíritu maligno le atemorizaba, nos dice el primer libro de Samuel 16:14, dice la Escritura que después vino el Espíritu de Dios sobre él y profetizó. Ahora ya en el capítulo 19, en el versículo 23, 3 capítulos después de que nos dice que había un espíritu maligno que vino sobre él, 3 capítulos después se nos dice que profetizó. Luego tenemos también a aquel viejo profeta de Betel. ¿Se acuerdan del viejo profeta de Betel? Fue un profeta que mintió a un verdadero profeta que vino de Judá, que había venido
a profetizar contra el altar, ¿se acuerdan? Y Dios le había dicho a ese profeta, vas a ir por un camino que no sea el común y no vas a hablar con nadie, no vas a comer nada y así vas a ir, vas a profetizar y te vas a regresar. Pero recuerden, aquel viejo profeta ve estas cosas y dice, este sí es un profeta de Dios, y va y lo engaña. Y después de que va y lo engaña, diciéndole, Dios me habló y me dijo que siempre no de todo lo que te había dicho. Entonces vente conmigo y vamos a comer a mi casa. Entonces este profeta de Judá le cree, recuerden, y se va a comer con él. Entonces, luego que come con él, sale de su casa, se va y en el camino lo mata un león, ¿recuerdan? Sucede entonces que luego que este viejo profeta ve esto y dice, ay, sí era profeta del Señor, mira, lo mató el león como Dios había dicho que le iba a pasar. Y miren con qué cinismo este hombre dice estas palabras. Pero lo que es sorprendente, hermanos, es que después de todo esto, este hombre profetiza también. Este engañador profetiza. Ustedes pueden leer después en primer libro de Reyes 13, 11 al 29, todas estas cosas. Así que por estos tres casos que hemos traído, debemos admitir que estamos entonces ante un asunto, en lo menos, nada sencillo. Estamos pues ante una situación que no es nada fácil de resolver. Pero, como decía un puritano, debemos pensar entonces que el Espíritu Santo de Dios mezclará sus propias santas inspiraciones con las malvadas sugerencias del diablo en un adivino. ¿O debemos suponer que el diablo fue el autor de estas predicciones, cuando Dios de hecho reprochará a los dioses falsos y a sus profetas que no pueden declarar las cosas que sucederán ni mostrar las que vendrán después? Y para tratar de responder a estas preguntas, hermanos, pasemos a nuestro segundo encabezado, que es precisamente la respuesta. Para dar respuesta a los cuestionamientos anteriores, hermanos, el pastor y teólogo puritano John Owen dice que se pueden ofrecer varias cosas como solución a esta dificultad. Tenemos aquí entonces dos grandes vías por las que podemos dar respuesta a estas situaciones. La primera de ellas es en cuanto al pasaje de la Escritura. El texto que leímos en 2 de Pedro 1:21, recuerden, dice, si lo tienen todavía por allí, miren cómo dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. En cuanto a este texto que nos dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, hay dos respuestas para todos los santos hombres de Dios. Primeramente, no debe tomarse en un sentido universal, sino general el texto. Es decir, que cuando el texto dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, estos santos hombres de Dios no debe tomarse de manera universal, sino general. Es decir, que el texto no tiene la intención de decir que absolutamente todos los que profetizaron
en cualquier tiempo fueron efectivamente santos, sino que más bien fueron santos en sentido general, es decir, en su mayor parte los que fueron inspirados para la profecía en este caso. Es decir, que no es absolutamente todos los que hayan profetizado eran santos, sino que de manera general, como decíamos al principio, estos eran santos. En segundo lugar, vamos a distinguir entre lo que es la profecía en general y la profecía de la inspiración de las Escrituras. Hay una profecía en general y una profecía que es específicamente para la inspiración de las Escrituras. Estas dos son diferentes en su práctica y en su propósito. Es decir, que no todas las profecías fueron dadas para que quedaran inspiradas en la Escritura. Y dado que no todas fueron dadas de esta forma, entendemos pues que hay una diferencia. Ahora, en cuanto al sentido de la inspiración para escribir la Escritura, lo cual parece ser el sentido del versículo, pues miren en el contexto, dice el versículo 20, ninguna profecía de la Escritura. Se fijan que está aquí, parece que se está haciendo específico con respecto a la inspiración profética que era para la Escritura. El texto está haciendo referencia particularmente a aquellos que fueron inspirados para escribir la Escritura y aquellas profecías que permanecen en ella para instrucción de la iglesia. Es decir, que el sentido del texto es que esta inspiración es dada a los santos hombres. Y estos santos hombres eran los que recibieron la inspiración para escribir la Escritura, válgame la redundancia. Es decir, que vamos a notar que todos los demás que aún profetizaron no era para inspiración divina. Es decir, no eran autores inspirados, sino que estos santos hombres de Dios se refería a aquellos que eran inspirados para escribir la Escritura. Respecto a ellos, dice el puritano, no dudo en absoluto que todos ellos fueran santificados y santos. Es decir, pues, en resumen, hay dos respuestas para todos los santos hombres de Dios. La primera es que algunos consideran, todos los santos no se refiere a absolutamente todos, sino que se refiere únicamente de manera general, que de manera mayoritaria fueron santos. Y la segunda respuesta es que todos es todos, pero los que escribieron la Escritura, no todos los que profetizaron. Todos los que escribieron la Escritura fueron evidentemente santos. Si alguno piensa, pero pues es que de todas formas esas cosas, algunas de esas profecías quedaron en la Escritura, sí, pero no por inspiración de ellos, sino por inspiración del que lo escribió, porque la inspiración es para el que escribió.
El que escribió está incluso recogiendo las palabras de otras personas, palabras que no eran inspiradas. Y el que está siendo inspirado, cuando recoge todo esto, la inspiración es suya, no de la de los demás, ¿me explico? Oímos a Judas hablar y no pensamos que lo que dijo Judas era inspirado, ¿verdad? Sino la inspiración es del que está escribiendo. La segunda forma de dar respuesta a esto, hermanos, es que, como vimos ya, el don de profecía, por naturaleza, no es una gracia santificante en sí mismo. El don de profecía, por naturaleza, no es una gracia santificante en sí mismo, ni la inspiración por la que se obra la profecía es una gracia santificante. La razón de esto es que este don, como vimos ya, consiste en afectar la mente con la irradiación transitoria de luz en cosas que les eran ocultas y que no operaba permanentemente en sus vidas para cualquier otra situación de la vida diaria, sino que era una iluminación transitoria a sus mentes. ¿Se acuerdan que lo vimos la ocasión anterior? Así es como se ejerce, como el Espíritu Santo opera el don de profecía. ¿Cómo lo hace a sus almas? No, vimos a sus mentes. Ese Espíritu opera, irradia luz a sus mentes, no a sus corazones, no de una forma salvadora, y esa irradiación a sus mentes no produce en ninguna forma salvación ni santificación. Y en este sentido es luz, es esa operación del don de profecía no es otra cosa que luz, no es otra cosa que entendimiento. Ahora en situaciones de índole religioso, pero no deja de ser entendimiento. ¿Me están siguiendo? Si el Señor es capaz de irradiar ese entendimiento al sabio, pues el texto dice que Él da la sabiduría a los sabios y les da esa sabiduría sin necesidad de que ellos sean salvos. ¿Me explico? Así entonces el Espíritu ahora a estos profetas les irradia ese conocimiento sin que con ello esté irradiando la gracia santificadora. Esta irradiación transitoria de luz a la mente no produjo ni podría producir fe, no podría producir amor o santidad en el corazón, pues como vimos, que el Espíritu Santo opere en alguien no significa que el Espíritu derrama todo don sobre la persona que está ejerciendo. Es decir, como vimos al principio, cuando el Espíritu Santo viene en sus operaciones, viene a traer operaciones específicas. No es que viene con todo el paquete de todo lo que puede hacer y cuando viene a alguien, ¡zas!, le da todo el paquete y esa persona queda total y absolutamente capacitada para todo lo que pudiera el Espíritu Santo capacitar. No. Por eso decíamos que el Espíritu Santo dispensa. ¿Qué es dispensar? Es un flujo tremendo, grande, que corre y un torrente que llena todas las cosas. No, dispensar es dar
poco a poco lo que es necesario y debido. El Espíritu Santo entonces viene y dispensa una operación de una manera, dispensa otra operación en otra cosa, en otra forma, y no necesariamente está operando en lo demás. Y ya lo demostramos en el caso mismo nuestro. Cuando el Espíritu Santo viene en el día de la salvación, opera algunas gracias santificantes, pero no opera otras. Esas luego vienen a operar después de la oración, después de la aflicción, después de muchas otras cosas. Esta gracia, pues, que es esta gracia iluminadora o esta irradiación iluminadora que es enviada a la mente de aquel que se le está dando esa profecía, no es capaz de producirle fe. ¿Por qué? Porque solo está afectando la mente. Recuerden que para que se pueda producir la fe, no se requiere solo de la mente, sino que también se requiere de los afectos y se requiere de la voluntad para que la fe pueda existir. ¿Sí o no? Y esta es la misma razón básica por la que tantas personas pueden aún ser grandemente iluminadas por la exposición de la verdad en sus mentes y aún así no ser salvos. ¿Sí me explico? Es lo mismo. Es lo mismo. El Espíritu Santo, bien, así como nos es ya, creo que para todos nosotros claro, que una persona puede estar oyendo la predicación de la palabra y oyendo y oyendo y oyendo y en su mente entender las doctrinas y después de entender todo eso está siendo iluminado, ¿no es así? Y es la verdad, ¿no es así? Es la preciosa y gloriosa verdad, es el mismo conocimiento de Cristo y después de ser iluminado de esa manera, no necesariamente va a ir al cielo o va a ser salvo. Es necesario que para que haya fe, entonces sean también operados los afectos y sea operada la voluntad para que entonces se produzca la fe y al producirse la fe se produzca la salvación. Antes no puede ocurrir nada y esa es la razón por la que habrá muchísimas personas llenas de conocimiento doctrinal y de todos los catecismos, de conocimiento de catecismos, de conocimiento de credos históricos y de tantas cosas en la mente, pero sin nada de piedad ni santidad. Porque el conocimiento por sí es ciertamente una iluminación de parte del Señor, pero no produce santificación. Y esto es lo mismo que ocurrió en la profecía. El Espíritu Santo viene e ilumina sus mentes con un conocimiento que antes no estaba allí, que ellos desconocían, y les movió a hablarlo, pero eso nunca significa que por eso son santificados o que tienen que ser santificados por eso. El Espíritu Santo, pues, entonces ilumina de esta forma. Por lo tanto, no debiera ser extraño para nosotros. Y es la razón por la que la Escritura nos dice ahí en el libro de los Hebreos que muchos que fueron iluminados, dice, se volvieron atrás del santo mandamiento. Y es el texto que muchos usan para decir que la salvación se pierde.
Pero no, hermanos, ahí no está hablando de salvación, ahí está hablando de esa clase de iluminación que incluso viene de parte de Dios, que incluso es con la verdad verdadera, válgame la expresión, pero que aún así eso no produce por sí mismo salvación, porque todo queda al nivel de la mente y no afecta las emociones ni la voluntad. Por lo tanto, no hay ninguna inconsistencia en que Dios concediera una irradiación transitoria a algunos que no estaban realmente santificados. Porque si da sabiduría al sabio, la profecía no es en este sentido, la profecía no de la inspiración de la Escritura, sino la profecía en general, no es otra cosa que ese conocimiento que no estaba antes en aquella persona. Sin que esto y todo esto signifique que todo clamor de profecía divina sea verdaderamente de Dios. Es decir, si reconocemos que no hay ninguna inconsistencia en que Dios irradie transitoriamente de su luz a algunos para hablar o proferir la profecía. Sin embargo, esto no significa que todos los que dicen que están hablando proféticamente es porque el Espíritu les haya irradiado. ¿Puede irradiarles? Sí, pero eso no significa que les esté o les vaya a irradiar. Dice en ese sentido el teólogo pastor puritano John Owen, cito: pero hubo otros a los que solo se les hicieron algunas revelaciones ocasionales sobre cosas ocultas o futuras, o que durante un breve tiempo cayeron en algunos éxtasis o arrebatos con una gran agitación sobrenatural de sus mentes, como se dice 2 veces de Saúl. Y no veo ninguna razón por la que no podamos conceder. De hecho, por los testimonios de las Escrituras debemos conceder que muchas personas así pueden ser movidas por el Espíritu Santo de Dios. Termina la cita. Así pues, hermanos, esto es, como nos muestra la Escritura, totalmente posible. Esta iluminación, entonces, es dada ocasionalmente, nos dice el pastor puritano, para cosas ocultas o futuras. Durante un breve tiempo estas personas cayeron en esos éxtasis o arrebatos en donde el Espíritu puso en sus mentes algunos mensajes. Y esto fue lo que también sucedió en buena medida con Caifás. ¿Se acuerdan de Caifás? Aquel sumo sacerdote cuando en tiempo de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Caifás fue el que instigó en gran medida, por no decir que principalmente, la crucifixión de nuestro Señor. Y en ese sentido, hermanos, después de Judas, Caifás, hermanos, tendrá un lugar muy especial en el infierno. Pero la Escritura nos dice que Caifás profetizó. Acompáñenme a Juan capítulo 11, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Juan, en el capítulo 11, y vamos a leer en el versículo, a partir del versículo 49. Dice Juan 11, 49. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada,
¿Ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca? Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Hasta allí. Miren, hermanos, qué cosa tan impresionante. No solo el suceso, sino la profecía también. Caifás deseaba matar al Señor. Caifás odiaba al Señor Jesucristo y él estaba buscando a toda costa matarlo. Ya había contratado, le había dado las monedas a Judas, ya había contratado testigos falsos que dieran falso testimonio contra el Señor, ya había hecho todo lo que estaba de su parte y enseguida ahora él quiere matarlo y les dice, ¿no saben que nos conviene que se muera? ¿No saben que es mejor que muera uno a que muramos todos? Lo que él estaba pensando era que si Cristo no moría, según él, la nación se iba a infectar de su doctrina y su judaísmo iba a perecer. Y entonces él no quería que se perdiera su judaísmo farisaico y dijo, no, es mejor matarlo a que se pierda toda la nación contaminada por la doctrina de este hombre. Eso era lo que él tenía en su mente, pero dice el versículo 51 que esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y aunque Caifás mismo no tenía el propósito de proferir ninguna palabra en favor de Cristo, sino todo lo contrario, el Espíritu Santo insufló soberanamente su mente para que él ordenara y articulara de tal manera sus palabras que dejaran el gran anunciamiento profético para nosotros de que Cristo había de morir por la nación. Así pues, entonces el Espíritu movió sus palabras con cierta ironía para él. ¿Me están siguiendo? Y sin él saberlo, él profetizó, hermanos, estas cosas. Caifás mismo no tenía idea de la importancia de lo que pronunció. Y como Balaam, en vez de pronunciar maldición, le salió bendición cuando él estaba hablando. Miren entonces cómo el Espíritu Santo en ese sentido es soberano, porque es Dios, vimos ya. Es soberano y puede hacer con las mentes de las personas lo que Él desee. Pues cuando la Escritura dice que el corazón del rey está en la mano del Señor y a donde quiere lo inclina, esto incluye también las operaciones del Espíritu Santo que opera sobre la mente de las personas y aún de los reyes y de cualquiera de las personas para obrar lo que Él ha determinado. Y dado que en este caso Caifás era sumo sacerdote en aquel tiempo, nos dice el texto que sus palabras tenían pues gran valor y peso entre el pueblo, por lo que el Espíritu quiso utilizar esta situación para dar prominencia a la profecía que saldría de sus palabras delante del pueblo. Porque miren, incluso piénsenlo así. Ninguno de los fariseos que oía a Caifás habría estado dispuesto a ir a sentarse
a escuchar y ser enseñado por el Señor y escuchar una palabra de parte del Señor o de sus discípulos, el Señor quiso glorificarse dándoles esa palabra allí a ellos mismos, en medio de ellos, a alguien que ellos apreciaban y ante quien se sentaban a aprender. Así pues, hermanos, el Espíritu Santo opera de esta forma. Y veamos por último algunos comentarios adicionales a lo que abonarán a lo que hemos visto. En el caso de Balaam, hermanos, algunos aún consideran que Balaam era un profeta de Dios. Y piensan y dicen que solo se dedicaba al vaticinio de las cosas futuras por medio de los elementos naturales. Es decir, que era como lo que llaman hoy en día un sabio del pasado. Y hay muchas personas aún en el evangelicalismo, hermanos, que piensan que Balaam era un profeta y que era un profeta de Dios, efectivamente, y que no era malo en realidad, que era bueno, dicen ellos, y que incluso pues lo único que hacía era, como hoy llaman los sabios del pasado, leer las estrellas, los astros y predecir algunos acontecimientos. Sin embargo, hermanos, la Escritura no nos dice eso. La Escritura nos dice claramente que Balaam buscó encantamientos, dice en Números 24:1, lo cual lo hace como un hechicero y un agorero cualquiera. Y toda la descripción del curso de su vida y el fin de ellas nos revela que era un hechicero pagano, era un agorero malvado, como semejante a aquella pitonisa de Endor. Incluso en Josué 13:22 se le llama expresamente a Balaam el adivino. Y esta palabra adivino se usa sobre todo para señalar a un adivino pagano, es decir, alguien diabólico que recurre a los demonios, a los espíritus, para hacer sus encantamientos. Ahora bien, el pastor y teólogo John Owen nos dice que, cito, Dios en su providencia se sirvió de esto para dar un testimonio a las naciones sobre la venida del Mesías, cuyo informe estaba entonces casi perdido entre los hombres. En esta condición se puede conceder que el Espíritu de Dios, sin el menor cuidado sobre su majestad y pureza de su propia santidad, anuló el poder del diablo, desechó sus sugerencias de la mente del hombre y dio a Balaam tal impresión de verdades sagradas en su lugar que no pudo evitar pronunciarlas y declararlas. En ese instante, el Espíritu tomó el instrumento de la mano de Satanás, escuchen, por así decirlo, y al poner su impresión en él, hizo que emitiera un sonido de acuerdo con su propia mente. Cuando hubo terminado con el instrumento, volvió a dejarlo en posesión de Satanás. Termina la cita. Miren, hermanos, que claramente resuelve el teólogo esta situación. ¿Lo observaron? Y creo que esto responde a algunas de nuestras dudas o preguntas que teníamos en el pasado. ¿Cómo Dios, siendo Dios y tan santo, puede en el Espíritu Santo influenciar sobre hombres malvados y no contaminarse? Bueno, primeramente porque es Dios.
Primeramente porque es Dios y Dios no puede ser contaminado en ninguna forma por el pecado ni por nada. En un sentido figurado porque Dios no tiene mano, pero si Dios metiera su mano al abismo y podredumbre más horrenda y oscura que pudiera existir, Dios no podría contaminarse en absoluto, en lo más mínimo. No se le impregnaría en ninguna forma, en lo más mínimo. Es más, sería más posible que toda esa maldad fuera consumida delante de él, o que siendo su propósito fuese santificada, o simplemente que no pase nada. ¿Me explico? Porque Dios es Dios y no puede ser tentado por el mal, dice el apóstol. Dios no puede ser afectado por el mal en ninguna forma. Y Él soberanamente puede extender su mano, como nos dice el teólogo, quitarle el instrumento a Satanás, limpiarle de la mente el mensaje de Satanás, poner el suyo, hacerlo hablar y luego regresárselo a Satanás. Y Dios está siendo soberano. Dios no está infringiendo ninguna ley suya, de su prerrogativa divina y de su poder divino, porque Él es Dios y Él puede hacerlo absolutamente todo, hermanos. Esto no es un evento único, pues el Espíritu Santo también hizo lo mismo con aquella joven en Hechos 16, 16 y 17, que estaba poseída por un espíritu de adivinación y agorero. Y aún así, estando poseída aquella joven por el espíritu de adivinación, declaró que Pablo y sus compañeros eran siervos del Dios Altísimo, que venían a mostrar a los hombres el camino de la salvación. ¿Se acuerdan? Aquella muchacha aunque estaba poseída por ese espíritu, la mano de Dios le tomó, el Espíritu Santo limpió, como dice el teólogo, todo pensamiento del demonio de su mente, le puso las palabras de la mente de Dios, que las hablara, y luego la dejó. Sabemos que después el apóstol Pablo echa fuera a ese espíritu, y es cuando se arma allí una gran disputa por eso, porque los dueños de esa muchacha, que al parecer era una esclava, obtenían mucha ganancia y pues ahora ya no podían ganar nada. Dice el pastor puritano John Owen: ninguna conspiración de hombres o demonios hará que el espíritu renuncie a su soberanía sobre tales profetas y los utilice para su propia gloria. Ninguna conspiración de hombres o demonios hará que el espíritu renuncie a su soberanía sobre tales profetas y los use para su propia gloria. Termina la cita. Dios es soberano, el Espíritu Santo es soberano y hace con toda su creación como Él quiera. El caso de Saúl es un poco más claro. El Espíritu del Señor, que en primer libro de Samuel 16:14 nos dice que se apartó de él,
era el espíritu de sabiduría, templanza y valor para capacitarlo para gobernar y para gobernarse. Es decir, estos fueron dones del Espíritu Santo que le fueron otorgados para cumplir los propósitos para los que fue levantado. Y una vez que se cumplieron estos propósitos, estos dones del Espíritu Santo se retiraron de él. Y es por lo que luego le vemos que es un hombre arrebatado, que es un hombre impulsivo, que es un hombre que no piensa las cosas. Cuando el Espíritu Santo vino sobre él, le concedió la gracia de ser templado, de gobernarse a sí mismo, de ser más prudente, le capacitó con entendimiento para guiar al pueblo por un tiempo. Una vez que el Espíritu se fue, se quedó lo que él era en realidad. Mientras que el espíritu maligno que estaba sobre Saúl no procedió más que a suscitar afectos vejatorios e inquietantes de la mente, lo cual solamente agravó su condición. Este espíritu no es que hacía que le diera vueltas la cabeza como hoy en día se dice de las posesiones. No, ese espíritu solamente estaba produciendo, estaba suscitando dentro de él afectos o pensamientos inquietantes para que se agravara su condición. A pesar de esta condición y castigo infligidos a Saúl, porque esto fue evidentemente por castigo de Dios, el Espíritu de Dios podía caer en cualquier momento sobre él, como ocurrió con Balaam, de tal manera que lo tomaba como en un trance o en un éxtasis en el cual la mente de Saúl era movida y ejercitada de una manera extraordinaria. En esta condición, Saúl era llevado a acciones que no estaban en absoluto de acuerdo con sus propias inclinaciones ni con sus propósitos, sino que el Espíritu le movía a donde aún Saúl no deseaba. Ahora bien, por último, en cuanto a aquel viejo profeta de Betel, de primer libro de los Reyes 13, 11 al 32, aunque parece haber sido un hombre malvado, los eruditos nos dicen, hermanos, que era llamado profeta porque era uno de quien Dios se habría servido en el pasado para, en algunas ocasiones, para revelar su mensaje a este pueblo malvado del reino del norte de Israel, y que es llamado profeta precisamente por eso, porque Dios se habría valido en el pasado de él para dar algún mensaje a este pueblo pagano. Este pueblo, pagano en el sentido de que ya se había paganizado y ya no obedecían ni buscaban al Señor. Recuerden ustedes que desde la división del reino y el levantamiento de los becerros de oro, entonces el pueblo se tiró completamente a la idolatría y a la adoración de otros dioses hasta que llegó el culto a Baal con esta señora Jezabel. Quedó establecido completamente y era el ídolo, digamos, patrono del reino del norte. Y en ese sentido quedaban prácticamente muy escasos, por no decir que casi ningún cristiano en el reino del norte. Y los pocos que quedaban eran algunos que tenían también mucha ignorancia y mucha necesidad de luz en muchas cosas.
Este hombre fue eventualmente utilizado por el Señor para dar mensaje a este pueblo, ya que de ese lugar prácticamente llegó un punto en el que ya no había más profetas, salvo Eliseo y Elías. Hermanos, ya no habría profetas que estuviesen fielmente como ellos hablando a esta nación. Y lo que pudo haber pasado con él, nos dicen los eruditos, es que lo más probable es que este hombre se haya contaminado más y más con la idolatría del culto a Baal que se instaló desde tiempos de Jezabel, y en toda la idolatría que se instaló mucho tiempo atrás, y esta haya sido la razón de la conducta de este personaje. Así que, hermanos, esto es lo que encontramos en la Escritura sobre estos asuntos y las razones por las que estos personajes llegaron a profetizar. Oremos al Señor.